Galletita Cultural de Naropo. El día de hoy les damos la más cordial bienvenida a nuestra nueva serie de galletitas culturales, las del año 2021. Después de este pequeño descanso que nos tomamos por las fiestas decembrinas y de final de año, retomamos nuestras actividades. Les damos la más cordial bienvenida y les deseamos antes que nada que este nuevo año sea mejor para todos en todos los aspectos de la vida. El día de hoy nos encontramos en Ecatepec, en el Estado de México, una de las zonas con mayor índice poblacional en todo el país y en consecuencia con uno de los mayores índices delictivos. Y es hasta aquí donde venimos a ver uno de los tesoros ocultos y que prácticamente nadie conoce, o muy pocas personas lo conocen. Últimamente ya se ha hecho un poco más conocida su existencia. Lo que venimos a ver es el antiguo Albarradón de Ecatepec. Como pueden ver, tenemos un muro de piedra, una serie de construcciones, en este caso unas capillas, y el muro de piedra continúa y continúa hasta perderse en la lejanía. Ese es el tesoro que venimos a ver, el Albarradón de Ecatepec. Para poder explicar y para que quede claro este concepto, vamos a hablar un poco de historia. Como bien saben, o para las personas que nos visitan desde el extranjero, la Ciudad de México se localiza sobre los restos de un antiguo lago, el lago de Texcoco. Sobre esos restos o sobre ese lago se edificó en primera instancia la antigua capital del Imperio Mexica, o azteca, más correctamente llamado Mexica, México Tenochtitlán. La gran capital del Imperio Prehispánico se localizaba ahí, sobre ese lago. Cuando llegaron los españoles, destrozaron la ciudad, la hicieron añicos, y sobre esos restos construyeron la actual Ciudad de México. El lago de Texcoco no solamente era un lago, era un sistema de varios lagos que estaban interconectados, de forma que el cuerpo de agua era descomunal. Este sistema de lagos generaba todo un ecosistema, con plantas, con vegetación, con animales alrededor de él. Y un problema que tenía muy frecuentemente la antigua capital azteca, capital mexica, mejor dicho, eran las inundaciones. Las inundaciones que hasta el día de hoy, cuando llueve muy fuerte en la ciudad, se producen. Y esto es porque el lago reclama su lugar, el agua reconoce su cauce. A final de cuentas, recordemos también que la Ciudad de México está dentro de una cuenca, en el centro. Es decir, es como un tazón. La ciudad se localiza en la parte más baja del tazón. Y cuando llueve, en las montañas alrededor de la ciudad, toda el agua se canaliza y llega a lo que era el lago, inundando la ciudad. En épocas prehispánicas, cada lago era un cuerpo de agua independiente, pero a la vez interconectado por pequeños lugares al lago más grande, que era el lago de Texcoco. Esas interconexiones provocaban que hubiera inundaciones. Cuando un lago se desbordaba, llenaba al siguiente, y por ello es que había muchos problemas desde la época prehispánica. Una de las soluciones más efectivas que se encontraron fue la creación de diques o albarradones, como los llamamos ahora. El más famoso de ellos era el albarradón que realizó el rey poeta Nezahualcóyotl, que se extendía prácticamente 20 kilómetros, aproximadamente desde el metro Martín Carrera, el día de hoy, hasta Iztapalapa. Ese albarradón evitaba que cuando se inundara la parte oriental del lago, se derramara hacia la parte central donde se localizaba la Ciudad de México Tenochtitlán y provocara inundaciones. Fue una solución llena de ingeniería y muy adelantada a su época. Cuando los españoles, comandados por Hernán Cortés, conquistaron México Tenochtitlán, una de las tácticas de guerra que utilizaron fue talar grandes ahuehuetes milenarios a las orillas del lago de Texcoco, utilizar su madera para hacer bergantines y pequeñas lanchas de guerra y atacar la Ciudad de México Tenochtitlán desde el agua. Para lograr eso, destruyeron una buena parte del albarradón de Nezahualcóyotl, ingresando así hasta la Ciudad de México Tenochtitlán y realizar su ataque. Una vez que la ciudad fue tomada y empezó a ser destruida y con los restos construir la nueva ciudad novohispana, nunca se les ocurrió pensar que el hecho de haber destruido el albarradón de Nezahualcóyotl les iba a provocar inundaciones. Y así fue. Hubo inundaciones tremendas allá por el año de
1604 se provocó una muy fuerte, pero no se igualó a la de 1629, 1630 aproximadamente, cuando se inundó la Ciudad de México y quedó sumergida bajo el agua 5 años. Tal fue la magnitud del problema que se consideró en aquel tiempo cambiar la ubicación de la capital a otra ciudad, probablemente Puebla. No prosperó la idea. Bajó el agua y tercos los españoles decidieron que seguía siendo ahí la capital. Pero entonces, perdón la interrupción, que estamos en una zona muy urbana, pero entonces ya el virrey de España decidió darle mantenimiento correcto a todos los albarradones. Incluso, para evitar ese problema, se hicieron unos nuevos, como este que tenemos frente a nosotros. Lo que tenemos son los restos más completos que se tienen de un albarradón. Este es el albarradón virreinal de Ecatepec. En aquella dirección, hasta el fondo, se localiza Venta de Carpio. Y en aquella dirección se localiza Puente de Fierro. Aproximadamente son 4 kilómetros de separación. De este lado, donde están todas las casas, Tecámac, Los Héroes, se encontraba el lago de Zumpango. Todavía en aquella dirección existen los restos del lago de Zumpango, muy grande por cierto, pero en la época prehispánica era muchísimo más grande. Y del otro lado del albarradón ya se encontraba el lago de Xaltocan o Xaltocan. Eran dos grandes cuerpos de agua que estaban unidos únicamente en esta franja de 4 kilómetros donde se localiza el albarradón. El albarradón fue construido para tener una compuerta y evitar que cuando el lago de este lado se llenara demasiado y empezara a desbordar, no pasara el agua, invadiera el otro lado y este lago a su vez invadiera el lago de Texcoco, donde se localizaba la ciudad, y evitar así las inundaciones. Estas capillas que vemos aquí se hacían para adorar, obviamente destinadas a algunas de las figuras cristianas, pero también son compuertas, válvulas de alivio, cuando se necesitara desfogar de alguna manera un poco de la presión que se tenía. Actualmente se ha logrado una gran recuperación de los restos del albarradón. Esta nueva vía que se ve es el carril donde correrá la nueva línea del Mexibus, la línea número 4, que irá de Indios Verdes hasta Ojo de Agua. Poco a poco los grandes arqueólogos y restauradores de Lina han trabajado para recuperar los restos del albarradón. Hace unos años era común pasar por aquí y ver pedazos de piedra nada más, montones roídos y descuidados por la intemperie y por la erosión. Y eso era todo lo que quedaba del albarradón. Ahora, debido a esta nueva obra, el albarradón poco a poco se le ha ido rescatando y se han hecho descubrimientos muy grandes. Por ejemplo, en aquella dirección, ya más cerca de Puente de Fierro, se ha descubierto un arco elaborado con técnicas netamente españolas, pero con grabados prehispánicos, lo cual nos habla de que esta obra fue elaborada todavía con mano de obra esclava de los indígenas que aún se localizaban en esta zona de Ecatepec. Actualmente, el albarradón, junto con Puente de Fierro, Casa de Morelos, han sido declarados zona de monumentos históricos. Pues como podemos ver, tiene todo un secreto y toda una historia alrededor que habla acerca de la forma de vida que tenían nuestros antepasados en la Ciudad de México y cómo su estilo de vida dependía en gran medida de lo que se hacía aquí, en Ecatepec. Prácticamente estamos viendo una obra de hace casi medio siglo de antigüedad. Espero que les haya gustado la galletita cultural. Les mando un saludo, les deseo muy feliz año y les envío un abrazo. Saludos a todos, cuídense. Bye.